Estamos con el señor Otorino Sánchez, escritor nacido en Tame, en Arauca, autor de más de 12 libros, entre los que se cuenta reseña histórica, leyendas, folclore y últimamente especulación planetaria. ¿Cómo está, señor Otorino? Muy bien. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Entonces a mí me gustaría que empezaras contándonos cómo fue que empezaste a escribir. Me vine desplazado de Tame por amenazas de la guerrilla. Yo tenía ya la finca y estuve haciendo una pequeña urbanización. Entonces la guerrilla me pidió cuota. Y yo pues por la formación que tuve, que yo trabajé 10 años en el DAS, de Servicio de Seguridad Rural, de los rurales del llano fue. Entonces me vine para Bogotá. Bueno, ¿y cómo siendo un objetivo militar, una persona perseguida que trabajaba en lo rural, se enfrenta al libro? ¿Qué fue lo primero que te interesó escribir? Como nadie me paraba bolas, yo dije voy a denunciarlo públicamente y escribí el primer libro, La Profecía del Indio, que relató toda la historia de Arauca. Ahí está todo lo que compilé hasta los años que 90. Cuéntanos cómo conociste al que fuera presidente de Venezuela en trabajo de campo y después cómo fue tu experiencia con la Feria del Libro. Pues resulta que yo he sido pues un llanero de toro y caballo. Entonces había el auge del contrabando de ganado para Venezuela. Me he asociado con el doctor Humberto Failache, un médico de Cúcuta, que tenía una finca en Táchira. Entonces yo llevaba ganado y cada vez que iba echaba una mamona, una becerra, a hacer un asado. Hacíamos los asados, digamos, sábado y domingo, y el doctor Failache convidaba amigos de él. Entre ellos convidó a Carlos Andrés Pérez, que era diputado, y pues yo iba con la madrina de ganado cada mes, llevaba 100, 120 animales. Entonces ahí llegaba Carlos Andrés y nos hicimos también pues conocidos y amigos. Y pasó que yo edité el libro, la leyenda de Florentino el Diablo, recogiendo lo que se conocía aquí en los llanos de Colombia. En una feria del libro fui y lo ofrecía en los stands, que me compraran el libro. Estando en esas, fui a ofrecerlo al stand de Venezuela y casi me pegan, porque yo había sacado el libro ese, La leyenda de Florentino del Diablo, y ellos allá decían que el autor de la leyenda es Alberto Albelo Torrialo. Entonces no me quisieron comprar ninguno. Mejor dicho, estaba por retirarme del stand todo cabizbajo porque no le había podido vender cuando yo creí que ellos eran el mejor cliente. Pero no.
Y iba a salir cuando se llenó el stand de gente, cámaras fotográficas, televisión y todo. Entonces le pregunté al director del stand que qué pasaba. Dijo, no, que llegó el presidente. Y volteé a mirar para allá y era Carlos Andrés Pérez. Entonces cogí un libro y le puse una dedicatoria, que por cierto el tipo le extrañó que empleara esos términos. Para mi paisano el gocho Carlos Andrés. Luis fue y se lo entregó y el presidente dijo, ¿y dónde está Otorino? Preguntó. Entonces vino, le indicaron y se vino y me abrazó y nos pusimos a recordar el señor del stand. Me llamó y me compraron como $2,000 en libros. Pero siguió el problema, porque había un programa que lo sacaba al aire Otto Greifenstein, creo que era Panorama. Pasaron la noticia, el libro más vendido en esta semana en la Feria del Libro fue Florentino y el Diablo de Otorino Sánchez Tocaría. Por supuesto, los herederos de Alberto Torrealba se pusieron pilas y me demandaron por plagio. Me tocó ir a responder la denuncia en la embajada y explicarles que esa era una leyenda del llano, igual a las que hay en Argentina, Francisco el Hombre, Santos Vega el Payador, y en la costa norte igual otra que es la de Francisco el Hombre. Es un mito universal que como tal no pertenece a un autor. Sí, yo lo publiqué precisamente haciendo ver que era una leyenda del llano. Yo no era el autor. Algo así como 6 ediciones que vendieron a una y otra parte. El Ministerio de Cultura sacó un concurso. El concurso era para hacer un mediometraje sobre la cultura llanera. Entonces me favoreció la suerte y me adjudicaron para hacer la película. ¿Cómo fue ese proceso de realización de la película? Me gustaría que nos contara. Riveros, gobernador, Casanare me ayudó y sí, empezamos a hacerlo. Y resulta que había una crisis en los actores, ¿no? Y entonces conseguí a buen precio la actuación de Víctor Cifuentes, de Kenny Delgado, de Xiomara Martínez, de Iris Oyola, porque la idea mía era que participaran puros llaneros, ¿no? Pero no pude meter sino al negro, a Drummond Monroy como diablo. ¿Qué nos puedes decir de la figura de Bolívar? Hay una tradición familiar porque uno de los lanceros, Bonifacio Gutiérrez, es bisabuelo mío. Mi papá se llamaba Bonifacio Sánchez Gutiérrez. Entonces, la abuela Ramona, que era la hija del lancero, nos contaba la historia real de lo que sucedió. Campaña libertadora que empezó en la aldea de 60, en Apure, cruzaron el Arauca y se vinieron hasta Boyacá y Bogotá. Resulta que Bolívar pues era
un militar recursivo, pero a la vez era muy estricto, diría yo, y en Venezuela esa vez lo empujaban para que se fuera de Venezuela con los compañeros de los militares, generales, el general Páez, Bermúdez y otros, querían hacer, que les abandonara allá y los dejara porque el tipo era como, lo catalogaban de sanguinario, porque había fusilado curas en Angostura. Entonces le tenían como cierta bronca y buscaban a que deviniera, porque todos estaban convencidos que el proyecto de invadir la Nueva Granada era irrealizable. Cruzó el Arauca, salió a Tame con el propósito de reunirse con Santander. Ahí nivelaron las fuerzas venezolanas y las de la Nueva Granada y emprendieron la campaña para seguir a Pore y subir a la planicie cundiboyacense. 80 días más o menos de campaña, que llegó a las sabanas de aquí a la planicie de Boyacá, después de pasar el páramo, quedó vuelto nada el ejército, que estaba en la completa ruina. Pero la gente de Boyacá lo reforzó con vituallas y gente y unos caballos. Y sí, dieron la batalla entre otras, dieron la batalla del Pantano de Vargas, donde había una superioridad enorme de los españoles. Tan es así que el general Barreiro, comandante de los españoles, del ejército español, gritó: ni Dios me quita la victoria. Pero hubo una serie de asuntos ahí, de incidentes, ¿no? Como fue el de Rondón, que con 14 lanceros atacó, se enfrentó a casi que a 500 lanceros españoles, ¿no? Pero hubo casos ahí como el enfrentamiento del mejor lancero español, que era el capitán Ramón de Bedoya, que se enfrentó al sargento Inocencio Chincá y le ganó el sargento. Eso desmoralizó el ejército español y en fin de cuentas pues sucedió que ya llegó la noche, casi que por los resultados había superioridad de los llaneros, que habían recibido 300 caballos también de los ganaderos de Boyacá. Esa historia grandiosa que cuentan en los libros de texto, Bolívar como héroe, y eso se rebate con la historia viva, que se escucha con las personas que en esa época vivieron, y la transmisión oral. Que todo el mundo le temía a Bolívar. Y es que, fíjese usted un caso, la revolución bolivariana que implantó Bolívar en Venezuela, que fue desastroso. Por no gastar pólvora lo mataban a machete o machucándole la cabeza con una piedra o a lanza, ¿no? Mató 1.200 prisioneros, incluyendo unos que estaban en el hospital enfermos, ¿no? Entonces, él le tenía una bronca a los españoles porque no le concedieron títulos nobles. Porque hay un dicho que dice: los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Entonces, la revolución, fíjese usted este caso,
La revolución de Bolívar, 1819, la ve usted otra vez aquí con el mismo nombre. La revolución bolivariana de Chávez, de Maduro, de Ortega en Nicaragua. Esas son formas de hacerla. Producen, como produjo Bolívar, desplazamiento forzado, de expropiaciones, reclutamiento de niños, violación de niñas. En todo donde llegaba a un pueblo le tenían que tener una doncella, porque el carajo le gustaba comer carne tierna, entonces era póngale 15, 16, 18 años. Así, igual que hacen todos estos de la FARC, que usted ha visto la historia de ellos, lo mismo. Entonces las cosas no han cambiado. Lo que le pasa a los historiadores como al Líbano Aguirre y otros, ellos únicamente relatan una parte, la parte que favorece a Bolívar. Pero Bolívar, como cualquier ser humano, como Chávez, como Tirofío, como todo eso, tenía sus defectos. Ellos no hablan sino lo bien de Bolívar, que era bonito, que era no sé qué más. Verlo yo en una película, un tipo de 1,70, 1,80, a Bolívar, representado en un hombre bien. No joda, cuando Bolívar era un alfeñique de 1,65 de estatura, enano, con decirle que lo llamaban Coronel Iribarren, que desertó, lo llamaba el enano siniestro, porque era bajito. Pero estos le subieron la estatura, le subieron un montón de cualidades que no tenía. Hay que contar la historia como es. Entonces de ahí mismo es que se desprende el modo en que han procedido los de la revolución bolivariana de Chávez y Maduro, por no nombrar sino eso. Entonces siguen el mismo ejemplo de Bolívar. Eso fue lo que hizo Bolívar. ¿Cuál fue, en su consideración, el mayor aporte de Tame a esta campaña y de los araucanos? 4 araucanos que se destacaron, más otra cantidad de gente que había reclutado Santander, que es decir, entre Casanare y Arauca reunieron más de 1,000 combatientes que se integraron. Ahí fue donde salió el Ejército Libertador. Pero yo no sé por qué todo se les ha dado por decir que el día del ejército es el 7 de agosto, el día de la batalla de Boyacá. Debería ser el 12 de junio, cuando llegó Bolívar a Tame y se reunió con Santander. Entonces juntaron un ejército que ya se llamó el Ejército Libertador, de más de 2.500 hombres. ¿Cuál es su insatisfacción con la representación de cine o televisión de estas campañas que muestran al ganado o los caballos del llano? Las películas que han hecho sobre Bolívar, que se limitan a hablar del nacimiento de Bolívar, su crianza como un gran potentado en una familia rica, y de los amores de Bolívar con Manuelita, y de ahí no salen. Y de ahí van a presentar en la batalla de Boyacá una gente que verdaderamente da vergüenza ver
que parecen los caballos de Don Quijote, puros cuadriles, puros huesos flacos, como ellos solos, en lugar de presentar como eran, ¿no? Yo no sé de dónde esos directores sacan esa representación tan chimba, digámoslo así. ¿Cómo eran los caballos en esa época? No, un caballo normal, bien criado, gordo, ¿no? De buena estampa, de buena alzada. Pero allí no da lástima ver esos caballos. Para mostrar, eso es un descrédito para el llano y los llaneros. En su opinión, la importancia del folclore y la leyenda en la vida del hombre llanero. Hasta la mitad del siglo pasado, todos los pueblos y todas las, más tal vez hasta 1970, todos los pueblos carecían de luz eléctrica, de la televisión. Entonces había el cuentero. Uno por lo menos en las sabanas, en los atos por la tarde, después de trabajar el día, se reunía la gente a contar cuentos. Entonces venía a los relatos, ¿no? Del Silbón, de la Ánima Sola, que entretenían a la gente. Ahí fue donde yo empecé a escuchar lo de Florentino y el Diablo. A mí me gustaba en los trabajos de llano por la noche contar un cuento, un cacho, decían en esa época. Y eso le sirvió para la narrativa después, para desarrollar la narrativa. Viene el desarrollo de una cantidad de historias que se han publicado, ¿no? Sí, señor. Bueno, hablemos de sus últimas obras. En este libro, Fin de la Humanidad, una realidad futura que exhibe espejismos en el presente y muestra testimonios del pasado fuera de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que propone usted en este libro? Los acontecimientos naturales son cíclicos. El día, el año son cíclicos. Las cosas suceden y muchas las han tomado los que llaman profetas. Profetas no hay, creo yo, sino visionarios que miran las cosas. Por ejemplo, un tipo viendo que hoy salió el sol, que dio el trayecto y ocultó por la tarde, puede decir mañana va a salir el sol y se oculta por la tarde. Entonces son profetas porque dicen eso. Y hay un acontecimiento que aprendí yo de mis viejos, que sucede cada 12.960 años, que es el inicio de la raza, de la humanidad y el fin de la humanidad. Transita todo ese periodo y hay que se divide en dos épocas. Los primeros 8 o 9.000 años es de nacimiento, crecimiento y desarrollo de la humanidad, que está acabando con las condiciones naturales que permiten la vida. Entonces viene una época donde la naturaleza se sacude y acaba con todo esto. Quedan remanentes que vuelven a retoñar, las plantas, los animales y el mismo hombre. Se dice que el eje de la Tierra cambiará en 45 grados. No es que cambie, no cambia, queda en el mismo sitio. Lo que pasa es que se corren los continentes de un lado al otro y acaba. Eso ha sucedido. Usted ve por donde quiera, por ejemplo, otros continentes en otras épocas, fuera de nuestro tiempo, como Lemuria, Mu,
Entonces yo inclusive en el libro puse que desafiaba a todo el que quisiera para que demostrara que lo que yo digo ahí no es cierto, cuando se está viendo. La mayor preocupación hoy en día es del cambio climático. Otra de las cosas que digo ahí es sobre el origen de la humanidad. La humanidad vino de otro planeta, que en el sistema solar hay un área habitable. La Tierra está circulando en esa área habitable y durará muchos años ahí. Pero antes de esa área habitable, que se va desplazando poco a poco por la luminosidad del Sol, era en Marte. Marte fue como la Tierra. La Tierra era muy caliente y no había forma de vida, ¿no? Entonces al desplazarse, Marte se volvió frío, la Tierra llegó a la zona habitable y el hombre vino de allá. O sea, Marte es nuestro pasado, Venus nuestro futuro. Sí. Dentro de miles de millones de años pasaremos a Venus. Cuando el Sol se enfríe, la Tierra se enfría y pasa a Venus. Por eso, inclusive yo le envié un mensaje a Elon Musk. Musk, sí, que lo de colonizar Marte no era posible porque Marte tiene una temperatura de 70-75 grados bajo cero. La solución de aquí era que todavía puede haber tiempo para aplazarla, no detenerla, para aplazarla, que la humanidad se reduzca a unos 2.000 millones, porque el mayor depredador de las condiciones de vida es el hombre. Usted dice que ha escrito a la NASA. Sí, Recomendándoles. pero no contestan. Yo no sé si estará mal dirigido o qué, o dejan los pendejos. Seguramente. ¿Y usted cree que estas epidemias que están en el ambiente, que afectan sobre todo a la población mayor, están dirigidas por estas personas que piensan que el anciano es una carga? Pues yo escribí un artículo que estaban prefabricando toda esta epidemia para ver si reducían la humanidad a un número aceptable. Lo que pasa es que la humanidad hubo una explosión de gente desde que inventaron las vacunas, ¿no? Ahora, antiguamente no había vacunas y era mucho el muchacho que moría. Y entonces la humanidad va creciendo. Soporta, como ahora, 8.000 millones de habitantes, pero a mitad del siglo debemos tener, según los cálculos, unos 10.000 millones de personas. Y a final del siglo está por encima de los 13.000 millones. Entonces, ¿dónde cabe tanta gente? ¿Cómo ve el futuro del llano y del hombre llanero? Pues yo siempre he dicho que el llano le ha dado la independencia 2 o 3 veces o más veces a Colombia. Primero, de la independencia de los españoles. Luego, la independencia económica con la vaina del petróleo. Fíjese usted que casi que los mayores productores de petróleo son Casanare, Meta y Arauca, ¿no? Lo que pasa es que, o lo que pasaba, porque hasta ahora a los gobiernos se les ha ocurrido hacer inversión social
y de infraestructura en el llano, carretera y toda la cosa. Pero antes le tocaba a uno comer topocho y plátano y carne, porque no había más. Ahora hay cultivos de arroz, maíz, cacao, toda esa vaina es la redención de Colombia, porque ya para el interior no es trabajoso conseguir tierra para cultivar, y si las consigue tiene que echarle más abono que nada, y ya no tiene mucho futuro en el aspecto turístico, en el aspecto ganadero, agropecuario general. Esta fue la conversación con Otorino Sánchez, un excelente escritor tameño, una excelente persona, historiador, director de cine, productor y con una obra amplia que le invitamos la conozca. Muchas gracias.